Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos como el de Venezuela, en esta guerra asimétrica donde nos han saboteado la electricidad, nos obligan a salir, y lo hacemos con mucho gusto, desde el estudio 4, no desde el estudio de Dossier, porque necesitamos ahorrar energía y mantener el mensaje vigente, ¿no? Lo importante aquí, aclarada lo anecdótico del cambio de escenografía, es nuestro invitado. Nuestro invitado de hoy, señor director, gracias, es nada menos que el doctor Vladimir Adrianza. Tiene estudios en seguridad, desarrollo y defensa integral de la nación, Magíster Scienciarium en Relaciones Internacionales, investigador en Economía y Geoeconomía, ingeniero de sistemas, administrador de empresas, estudios y seguimientos de la geopolítica, docente de posgrado en varias universidades nacionales, y si seguimos con el currículum, se nos acorta un poco el programa. Bueno, honra, pero ¿cuál es? Bienvenido, querido amigo. Hacía tiempo que estábamos planificando un programa así. Gracias, Walter. En todo caso, tenemos una más que fluida situación internacional en la que, nos guste o no, siempre estuvimos insertos por ser la potencia energética que somos y todo lo demás, pero ahora estamos en un verdadero enjambre de problemitas, de amenazas y de problemotes. ¿Cómo lo jerarquizas tú este momento? Bueno, primero que todo, yo te voy a dar las gracias por la invitación y quiero transmitirte algo que mucha gente en la calle te quisiera transmitir, que es sus deseos porque estés muy bien, sus deseos porque la pregunta de la gente es ¿y dónde estaba Walter? Y transmitirte el cariño que la gente te tiene, en general, el venezolano, porque cada vez que a uno se le acerca a alguien, de las 3 preguntas que le hacían, una de ellas es ¿cómo está Walter? Y cómo está él, pues, en línea general. O sea, yo me coloco como vínculo entre esa gente que se ha acercado tan cordialmente a uno, a expresarle el cariño y a expresarte su reconocimiento a tu persona y a la labor que has hecho durante toda la vida en tu dossier. Entonces, entrando en materia, hay que entender lo siguiente. Venezuela forma parte hoy en día de una confrontación geoestratégica como uno la percibe. ¿En qué consiste esa confrontación? Tenemos un imperio que está en decadencia, el imperio de los Estados Unidos, un imperio que es el país que tiene el mayor gasto militar de cualquier país en el mundo, un país que tiene más de 170 bases militares en diferentes partes. Más de 170 bases militares en todas partes del planeta. En todas partes del mundo, que tiene la marina más grande, una marina diseñada justamente para avasallar los pueblos del mundo. Y por supuesto... Entiendo que hablamos de más de 500 unidades de superficie para empezar. Y ni que hablar de las otras cosas que tienen por ahí. Las submarinas y etcétera. Y entonces, y el otro elemento que tenemos en esto es el hecho de que han emergido otras potencias en el planeta, en este caso China y Rusia, que distan mucho de ser un imperio, pero que indiscutiblemente, como dijo Vladimir Putin hace ya un par de años, si otras potencias no toman, o sea, otros países no toman en cuenta la palabra soberanía, no es para ellos algo serio, para Rusia sí lo es. En el caso de Rusia, Venezuela evidentemente con la herencia que hemos tenido por una parte del pensamiento del libertador Simón Bolívar
y por otra parte con lo que ha sido el legado del presidente Hugo Chávez Frías, indiscutiblemente la palabra soberanía en oídos de la mayoría de nuestro pueblo y en el corazón de la mayoría de nuestro pueblo no pasa inadvertida. Entonces Venezuela tiene, en el tiempo que lleva este periodo que podemos llamarlo la Revolución Bolivariana, ha recibido 20 años de ataques, y esos 20 años de ataques se han empleado diferentes conceptos de guerra. Esas guerras que pudiéramos, conceptos de guerra postmodernos, que no son los conceptos de la Segunda Guerra Mundial, de cómo se hacía la guerra, que una nación le declaraba la guerra a otra y entonces iban a acciones bélicas. En este caso estamos hablando de guerras no declaradas, pero guerras que existen. Y en el caso de Venezuela hemos pasado por diferentes aspectos por diferentes conceptos de esas guerras, que vamos desde campañas de descrédito, como lo hicieron con el presidente Hugo Chávez y con difamar la clase política nacional, hasta el primer golpe mediático de la historia contemporánea del mundo, que fue el caso del 11 de abril. Luego de esto hemos tenido la aplicación de conceptos de guerras irregulares, como tú también lo has comentado, de guerras asimétricas, en los diferentes conceptos de guerras asimétricas, y más recientemente hemos hablado del concepto de lo que es la guerra no convencional. O sea, una guerra que se hace por la vía de la diplomacia, que se hace por la vía de la economía, de la finanza, por la vía sobre todo de los medios de comunicación y las campañas psicológicas, y el objetivo, por supuesto, es desestabilizar un país que ha sido definido como objetivo dentro de los alcances de la política exterior de los Estados Unidos, específicamente porque el concepto es formulado por ellos en el diccionario de términos de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Entonces, todo eso nos lleva a una situación que todo ese conjunto de conceptos de guerra se han aplicado aquí en Venezuela, y ahorita estamos en una suerte de tránsito conceptual, porque hay que decirlo así, el tránsito conceptual entre el concepto de guerra no convencional a el concepto de guerra híbrida. Es un tránsito porque, por supuesto, no hay fronteras exactamente definidas, con excepción de una, que es que la guerra híbrida implica en condiciones mucho más fuertes acciones de orden paramilitar y acciones de orden militar, propiamente tal. Pero en Venezuela podemos ver diferentes elementos que pudiéramos tomarlo en cuenta como acciones no solamente paramilitares, sino como intentos de acciones militares. Por ejemplo, el presidente Donald Trump y varios de sus séquitos han anunciado que en Venezuela están planteadas todas las opciones, y todas las opciones significa que la opción militar o la acción paramilitar está en juego. Hay una frasecita que se acuñó en épocas de crisis en Washington y se ha vuelto un lugar común entre los que ejercen el poder, ¿no? Todas las opciones están sobre la mesa. Ya uno diría que la reiteración desgasta el concepto, pero con un energúmeno como el de la Casa Blanca más bien lo reafirma, ¿no? Fíjate que esa percepción, Walter, yo soy de los que pienso que demuestra más que la fortaleza, la debilidad del imperio decadente de los Estados Unidos, valga la redundancia. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros analizamos, desafortunadamente no tenemos tu maravilloso mapa en este estudio, por razones que ya volveremos, Dios mediante, y la Virgen Santísima, a nuestro estudio cuando salgamos de esta crisis energética. Bueno, en el mundo entero se está dando una confrontación muy interesante, lo que es la expansión de lo que es la franja y la ruta, impulsado por China, impulsado por Rusia, en la cual está inmerso ahora la participación de Turquía, Kazajstán, Irán, indiscutiblemente. Entonces, una expansión que tiene una característica, que es la respuesta de países como China, específicamente, y Rusia, en una forma de integración económica que es de ganar-ganar. Todos sabemos la participación que ha hecho, por ejemplo, China en el África, que no es una posición avasallante como la han hecho las potencias europeas o como la ha hecho los Estados Unidos, sino que es una relación de respeto, de ganar-ganar. Y tú mismo aquí en tu programa hace cierto tiempo hablabas del respeto con el que Xi Jinping
recibió a todos los gobernantes africanos cuando tuvieron la cumbre de África y China, que tuvieron hace cierto tiempo. Un gesto que nunca tuvieron las potencias occidentales. Nunca, porque es que para Europa el África es el área de saqueo, hay que decirlo así, históricamente ha sido así. Y la foto del safari. Sí, la foto del safari, el área de saqueo, el sitio donde vas a extraer desde minerales, hacer caza indiscriminada y extraer hasta seres humanos, como lo hicieron durante 400 años. O su sangre ahora. Sí, y ahora su sangre, y para probar todo tipo de medicamentos que no podrían probar en otras latitudes del planeta. Entonces, esa condición de respeto, tanto por parte de China como en el caso de la Federación Rusa, contrasta con la postura de los Estados Unidos, que es una postura avasallante, es una postura que imprime el interés de los Estados Unidos, de las clases que gobiernan los Estados Unidos, sobre la nación en la que ellos pretenden, entre comillas, llenar de libertad. Valga el concepto que ellos han trillado y que de verdad no es lo mismo la libertad, para utilizar un término de Ali Primera, que él no le gustaba la libertad que defendía a Superman, ¿no? En pocas palabras. Eso no es libertad ni es absolutamente nada. Simplemente es el concepto de avasallar a esos países en función de un interés eminentemente económico en la mayoría de los casos, y por otra parte del marco de establecer una supremacía mundial. Ahora bien, tenemos en este caso a los Estados Unidos, que es una potencia que viene en retroceso ya desde hace varios años, una potencia que hace 30 años había quedado sola como superpotencia en el tablero mundial y que poco a poco se ha venido abajo por sus propias acciones. Esas acciones tienen mucho que ver con el intento de ellos de aplicar, por ejemplo, lo que fue la doctrina Wolfowitz de los años 90, en el cual ellos decían que no podían dejar que ninguna otra potencia del mundo, ni que estuviera en el territorio de lo que fue la Unión Soviética, ni en cualquier otra parte, pudiera sobrepasar a los Estados Unidos. Y una reedición de esa doctrina Wolfowitz es la que he intentado hacer en los últimos años, con pésimos resultados, porque ellos, por ejemplo, en el caso de Europa, hoy uno ve cómo se le salen las hilachas a esa camisa desde el punto de vista de lo que es la posición de los Estados Unidos frente a Europa. Y la posición de Europa, que pese a que es muy sumisa a los intereses de los Estados Unidos, siempre busca caminos que son muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver recientemente el caso de la reunión que tuvo Xi Jinping anteayer, con Emmanuel Macron, a la cual Emmanuel Macron invita a Angela Merkel y al presidente de Alemania. Y entonces, para dar una visión que es muy diferente a la que tal vez los Estados Unidos les gustaría que fuera la visión que Europa diera en estos momentos. Pero el hecho es que, volviendo al caso de los Estados Unidos viene en un franco retroceso, y ese franco retroceso, cuando uno ve la expansión de la franja y la ruta, que se está expandiendo sobre conceptos de ganar, sobre monedas diferentes al dólar, sobre todo eso, monedas diferentes al dólar, sobre una visión más allá de lo territorial euroasiático, porque también tiene relaciones con otras partes del mundo, entre ellas la América Latina, nuestra América Meridional, varios países de la América Meridional. Indiscutiblemente eso no le agrada mucho a los Estados Unidos, que viene declinando, pues no solamente en su producción económica, sino en su influencia a nivel mundial. Ni qué decir la calidad de sus presidentes. Sí, ni que hablar de, porque toda sociedad de alguna manera tiene un reflejo pues en sus mandatarios de lo que realmente son hacia sus adentros. Hay una crisis allí, y hay una crisis más que de la sociedad total de los Estados Unidos, del 1% o menos de la población que maneja los Estados Unidos. En pocas palabras, estamos hablando de una crisis de la clase dominante, una crisis de la clase que es la dueña realmente de las grandes corporaciones del mundo. Y esa crisis justamente se refleja en la vuelta a tomar
lo que es la doctrina Monroe. Doctrina Monroe que, según John Kelly, hace 3, 4 años atrás hablaban de que eso había quedado en el pasado. Sin embargo, hoy en día... Fue una audacia decir eso. Sí, ya lo creo. Pero los hechos demuestran que siguen al viejo estilo de Monroe, ¿no? América para los americanos. Y porque lo para peor... ellos América... acá reivindicamos, ojo, Estados Unidos no es América, Estados Unidos son los Estados Unidos de América, pero América somos todos, desde desde Canadá hasta la Patagonia. Y es que es así, el concepto... Y hasta las Malvinas también. Sí, y el concepto viene justamente de allí porque, nunca olvido una anécdota que me pasó en los Estados Unidos cuando una persona me pregunta que dónde yo soy, en un aeropuerto, y le digo, yo soy de Venezuela, Suramérica. Y entonces la persona me dice, Suramérica, but we are America. Sí. Entonces, sí, ustedes son Estados Unidos de América. Nosotros somos Venezuela, que está en Suramérica, y le pinté un mapa y le dije, esto es aquí, esto es norte, esto es centro, y esto es Suramérica. La persona me dijo, ¿really? Sí, ¿really? Really, así es. El promedio además no sabe mucha geografía. No, en general no saben nada de geografía y son pésimos en cuestiones de historia. Pero volviendo al tema, cuando nosotros analizamos la postura de las clases dominantes de los Estados Unidos, evidentemente ellos ante el retroceso, por ejemplo, Europa se maneja con la moneda del euro. En la iniciativa de la Franja y la Ruta van a ser varias monedas las que allí participen, el yuan, el rublo, la lira turca, en fin. El intercambio se da por esa vía. Pero los Estados Unidos han estado acostumbrados desde el 45 para acá a hegemonizar las transacciones mundiales con el dólar. Entonces, si eso sigue ese camino, indiscutiblemente el dólar corre el riesgo algún día de convertirse en una moneda y no en una divisa. Y para los jóvenes que siguen con mucha asiduidad dossier, perdóname y no te interrumpo más, no te preocupes. Él se refiere a 1945, año en que terminó la Segunda Guerra, ¿no? Ustedes no la vivieron. Entonces, en el caso de ese entonces, Estados Unidos ha impuesto su moneda a nivel mundial, primero con el patrón oro y después de que Nixon la aboliera sin el patrón oro, pero ha sido la moneda hegemónica. Y esa moneda hegemónica ha venido perdiendo terreno ante otros intercambios a nivel del mundo y hoy en día le toca, prácticamente ellos están haciendo una acción para garantizar que el continente americano, el hemisferio occidental, como ellos lo llaman, se mantenga en el marco de esa moneda. Y esa moneda, por supuesto, los ha llevado a todo un conjunto de acciones en el cual se han asociado como de costumbre se ha sucedido con diferentes grupos de las clases políticas suramericanas para garantizar justamente la hegemonía de los Estados Unidos ante el avance de lo que han sido las negociaciones de muchos países con China y lo que es la postura antihegemónica que han tenido muchos de los pueblos de la región hoy en día golpeados por diferentes razones, en el cual podemos sumar el hecho de que de lo que se planteaba en esta década ha intentado desdibujarse. Pero en cualquiera de los casos, Estados Unidos intenta imponer su hegemonía, intenta imponer su moneda, intenta imponer su visión del mundo, pero sobre todo ahora acá en el hemisferio occidental y particularmente en 3 países muy particulares. Ese es el temazo. Vamos, presten atención a esto. Lo primero, por supuesto, la República Bolivariana de Venezuela. El segundo es Cuba. Evidentemente, hoy en día la posición de Cuba, que sigue siendo antiimperialista, pesa. Y el tercero es Nicaragua. Sin embargo, aquí también metemos elementos de orden de negocio. Por supuesto, Venezuela, con todas sus reservas minerales y su ubicación geoestratégica en el continente americano, que es envidiable y que los Estados Unidos quiere volver a tener bajo su control como estuvo durante el siglo XX. En el caso de Cuba, por supuesto, para terminar,
entre comillas, de desarrollar el mal, de que siga cundiendo el mal ejemplo, pero más que el mal ejemplo, realmente les duele a ellos muchísimo el desarrollo que ha tenido el puerto de Mariel, en el proyecto del puerto de Mariel en Cuba, lo cual, por supuesto, representa una competencia muy grande para todo lo que es la península de la Florida y otras áreas en los Estados Unidos. Y en el caso de Nicaragua, se ha hablado inclusive de la desestabilización de Nicaragua, tiene mucho que ver con lo que es la creación de un nuevo canal interoceánico que indiscutiblemente dejaría sin la posición de fuerza que sostienen los Estados Unidos en el canal de Panamá. Esos tres elementos hacen que Estados Unidos enfoque sus baterías en contra de estos tres países y dicho por todos los voceros del actual gobierno de los Estados Unidos. Y eso en este momento tiene una aplicación sumamente fuerte sobre particularmente la República Bolivariana de Venezuela. Toda vez que ellos han logrado en Brasil, junto con las clases dominantes allí, imponer el orden que ellos más o menos han querido en Argentina, lo que ha sucedido en Brasil, que es digno de un programa entero para poder entender todos los detalles, pero en definitiva han impuesto realmente tanto un gobierno, tanto un mandatario como la influencia económica de esos grupos a un pueblo que había luchado por su dignidad y por sus reivindicaciones y que hoy en día mantienen, por ejemplo, preso a Lula da Silva, sin que se le haya probado absolutamente nada de que él se haya mal habido diferentes ingresos mal habido con cualquier cuestión. O sea, no lo han probado y sin embargo eso se ve la fragilidad realmente de un sistema judicial que responde solamente a los intereses de las clases dominantes, en este caso de Brasil, y su colusión con los Estados Unidos en el marco de lo que es el hemisferio occidental. El único sitio que ellos no han podido doblegar es a Venezuela. Y vaya que lo han intentado, porque ellos consideraron que después de asesinado el presidente Hugo Chávez, en 2000, muerto ya el presidente en 2013, ellos iban a poder volver a imponer en Venezuela específicamente el modelo que Rockefeller y el resto de las compañías estadounidenses impusieron aquí en el siglo XX, inicios del siglo XX para acá, que es el modelo rentista petrolero. Un modelo rentista petrolero que no solamente tenía que ver con todo lo que es el desarrollo de un esquema económico de dependencia para con los Estados Unidos, sino que tenía también que ver con el hecho de que la mayoría de las compañías para los años 50, 60, 70 y principios de los 80 aquí en Venezuela eran subsidiarias del capital estadounidense, al extremo de que gente como Federico Brito Figueroa habla de que el 90% del capital invertido en Venezuela por ese entonces era capital estadounidense. Y a eso se le juntaba, por supuesto, todo un modelo de orden ideológico y un modelo de orden cultural, el cual sostenía de alguna manera ese aparataje económico impuesto sobre un país que no tenía las condiciones, ni la población, ni por supuesto los elementos para poder adversar un avasallamiento como el que se nos impuso aquí en el siglo pasado. El que rompe eso, todos lo sabemos, es el presidente Hugo Chávez, la política del presidente Hugo Chávez, que una vez que asume el poder político en Venezuela, desarrolla una constitución, una nueva constitución, y esa constitución se declara antiimperialista. O sea, es una constitución que no tiene la condición de vasallaje, pues para decirlo así, que declara que Venezuela es un país independiente, que que la soberanía reside en el pueblo y que la soberanía se ejerce en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela en todos los aspectos de forma plena y que por supuesto propende a todo lo que es un mundo pluricéntrico y multipolar, el cual es ratificado posteriormente en el testamento del presidente Hugo Chávez, que es el Plan de la Patria 2013-2019, donde identifica 5 objetivos principales.
Eso es objetivo principal, sino el primero, la independencia, la nueva geopolítica, la construcción del socialismo, los elementos de desarrollar una economía lo más independiente posible, en términos en grueso, y al final, por supuesto, la defensa del ambiente. Todo ese conjunto de elementos van sobre las características que tiene la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido subestimada por parte de los geoestrategas de los Estados Unidos, y han creído que por la aplicación de un conjunto de conceptos de guerra y un conjunto de acciones de guerra, porque hay que decirlo así, iban a doblegar a la República Bolivariana de Venezuela y hasta llegar al extremo de lo que estamos viviendo hoy en día, que Venezuela está siendo objeto de un inmenso sabotaje en términos de la electricidad, y un inmenso sabotaje. ¿Para qué? Para parar definitivamente la economía nacional, porque eso es el objetivo fundamental en este caso. ¿Encaja en eso el terrorismo electrónico proveniente de Estados Unidos? Esos son los métodos, eso es lo que podríamos hablar de los métodos. Los métodos que se han asumido aquí en Venezuela han tenido que ver con la creación de elementos que permitan confrontar sectores de la sociedad venezolana, crear desavenencias en la sociedad venezolana, crear esa barbaridad que pasó aquí en 2017, que gente de la oposición quemaban vivos a alguien porque no les gustaba su color o porque creían que era chavista. En Venezuela durante muchos años se mantuvo el control de las clases dominantes sobre el ingreso petrolero a través del Estado, y al ver que eso ha mermado en sus pretensiones, indiscutiblemente le han desarrollado todo un conjunto de acciones con la idea de desestabilizar el país, cosa que viene sucediendo desde tiempos del presidente Hugo Chávez, que prácticamente le cuesta la vida en el año 2002, y que el objetivo principal era dejar de lado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para ese objetivo. Visto que toda esta serie de ataques, sobre todo en tiempos ahora, tomando tiempos más cercanos del tiempo del presidente Nicolás Maduro, han ido fallando, entonces ellos han ido subiendo, como dice el tono, ya saben que les es difícil imponer una guerra civil, ya saben que cuentan con el apoyo de algunos gobiernos títeres de la región, entre ellos los gobiernos de Colombia y de Brasil, para fustigar a Venezuela, para golpear a Venezuela, para aislar a Venezuela, para cercar a Venezuela. Y en vista de que todo eso les ha fallado, inclusive sobre todo por todos los hechos de este año, el día 10, el día 23 de enero, luego los sucesos de febrero, el 23 de febrero con el intento que hicieron de tratar de crear un conflicto a partir del pasar los que ellos llaman ayudas humanitarias, que se terminó viendo gracias a la valentía de varias personas, entre ellas Madeleine García, que ahí no había ninguna ayuda y que lo que habían eran elementos para aprender la desestabilización interna. O sea, en vista de que todo eso lo ha fallado... Eso es de una hipocresía gigantesca, ¿no? Inmensa, Walter. Es inmensa. Histórico. Pero fíjate que dentro de esta hipocresía, esto tiene envenenaron a Bolívar, envenenaron a Chávez, ¿qué más? Fíjate que la postura de la oligarquía, sobre todo la oligarquía colombiana, cuando tú revisas la historia, te das cuenta que sus métodos son los mismos. Los métodos han sido muy parecidos. En 200 años los métodos son parecidos. Inclusive el hecho hoy en día de aliarse prácticamente hasta la genuflexión con potencias con los Estados Unidos y ver solamente la política exterior de los Estados Unidos y la que le marcan los Estados Unidos a Colombia, te demuestra el estado de genuflexión que tiene la clase dominante colombiana respecto a la clase dominante de los Estados Unidos. Lo podemos ver en materia de que ellos tienen ahorita 11 bases militares. 11. Hay las cifras difieren. La cifra... Hay unos que dicen 9, otros que dicen 11, hay gente que dice que son 35, pero indiscutiblemente tienen al menos 9, para ponerles No, oficialmente era 9, pero sí, además se dieron el espacio aéreo, terrestre y marítimo, es decir, se bajaron los pantalones en todo lo que es soberanía. No, y no solamente eso, la soberanía expresada en todas las declaraciones que han desarrollado
los ministros exterior y el presidente de Colombia. Tienen orgasmos entregándose a los gringos. Sí. Pero además lo último es, lo que hemos repetido ad nauseam en dossier, haga lo que haga un soldado gringo. Así le viole la hija a un presidente, Dios no lo quiera. No lo pueden tocar, tienen que entregarlo a su cadena de mando. Más arrastrado no se puede ser. Porque es que eso es un país ocupado, Walter. Claro. Eso es un país ocupado. Y al país ocupado, el ocupante, que de paso hace ocupación en colusión con las clases dominantes del país ocupado. Que además le entrega a sus hijas. Exacto. Y que no le importa a su pueblo, porque eso es la realidad. Simple y llanamente se deja conducir con por estas directrices. Y estas directrices son las que llevan al punto de ver la Cancillería colombiana estos días horrorizándose porque aquí en Venezuela llegaron un par de Tupolev y luego un par de aviones rusos en el marco de lo que es el convenio técnico-militar que existe desde el 2001 para acá entre la República Bolivariana de Venezuela y... ¿Qué creyeron? ¿Que los convenios eran de juguete? No, pero es que ahí es donde viene el cinismo, ¿no? Entonces, y la Federación de Rusia, y no darse cuenta, ¿cómo es que decía Cristo? Qué fácil es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio. En el caso de esto, ellos tienen las 9 bases militares, por ponerle un número, a su vez se han relacionado con la OTAN. Tienen 11 tratados de libre comercio donde no tienen realmente soberanía económica de ningún tipo y de paso son el país de mayor producción de droga del mundo, sobre todo de cocaína. Y aliado estratégico del mayor consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Donde se capitaliza el dinero de la droga que se produce desde Colombia. Hay que colocarle ese detalle ahí. Entonces, todos estos bemoles que tiene el Estado colombiano les lleva a olvidarse, a ruborizarse, porque en Venezuela vino un par de aviones que vinieron desarmados de paso. Los primeros, los Tupolev, vinieron en un vuelo de estudio y prueba. Y en el caso de estos días, en el marco de un convenio técnico-militar que viene desde el 2001 para acá, porque si no Venezuela sería un país desarmado, porque antes todo giraba en función de lo que le vendía y lo que le daba la gana de vendernos los Estados Unidos para lo que es el equipamiento de las Fuerzas Armadas, como se llamaba en ese entonces, ahora Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Entonces, todo este elemento nos pone en una situación que Venezuela está dando una verdadera batalla. Estamos en el marco independientemente de los conceptos, entre el tránsito de una guerra no convencional a una guerra híbrida, pero indiscutiblemente una situación de confrontación donde los Estados Unidos pretende, inclusive con la arrogancia de Donald Trump en estos días, los rusos tienen que salirse de Venezuela. Nosotros, el hemisferio es nuestro, a lo cual Hen Xuan, el vocero de la Cancillería china, le dice que nosotros sepamos, los países de América Latina no son estados de los Estados Unidos, o sea, no son protectorados de los Estados Unidos, sino que son países independientes, lo cual rescata para China la posibilidad de desarrollar negocios con cualquier país de América Latina en el contexto de ganar-ganar, como ellos han venido siendo. Y en el caso de la Federación Rusa, María Zaharova hace una apreciación muy interesante hace pocas horas, donde dice, bueno, que ellos no sabían que refiriéndose a un procónsul, o sea, la creación de la figura del procónsul como si fuera el Imperio Romano. El romano, que los procónsules eran los que mandaban en América Latina y que ellos supieran, ni Venezuela ni la Federación Rusa eran estados de los Estados Unidos para estar recibiendo órdenes de ellos. Entonces, esta situación que tenemos aquí en Venezuela, sobre todo lo que tiene que ver con el ataque que hemos recibido en los últimos días, que me imagino que lo desarrollaremos en el segundo espacio del programa, tiene que ver con la idea de facilitar... Esto está tan bueno que no vamos a hacer corte, así que bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, esta confrontación que estamos viendo tiene un objetivo. El objetivo simple y llanamente es debilitar el Estado venezolano. Recordamos que en 2015 Obama declara a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria
a los Estados Unidos, a la política exterior de los Estados Unidos de América y a sus intereses. ¿Sabes que ese es un código? Es un código político-militar. Cuando tú dices amenaza creíble, extraordinaria, pero está el otro que es el equivalente, ¿no? A clear and present danger. Un claro y presente peligro es, ojo, si el presidente dice eso, el marco legal para una guerra está autorizado ya. Es que fíjate que la política, la orden ejecutiva de Obama es la que abre el contexto a todas las acciones ya de una presencia mayor de los Estados Unidos abiertamente en la situación venezolana. Porque, por ejemplo, cuando nosotros, hay un libro, Walter, que yo compré ya hace varios años, no ha sido traducido al castellano, y es un libro de un par de autores que se llama Carla y Económica, que se llama La política, el punto oscuro de la política estadounidense en materia energética sobre América Latina. Y ellos hablan en ese libro de que para ellos seguridad nacional es igual que seguridad energética. Cuando nosotros analizamos el decreto de Obama del año 2015, vemos que ellos hablan que eso afecta a la seguridad nacional. Al ponerle la traducción del libro que te estoy mencionando, entendemos que para ellos seguridad nacional es seguridad energética. Pero es una cuestión que llama mucho la atención, Walter, porque ellos actualmente ahorita tienen un superávit en términos de producción de hidrocarburos. Y ese superávit en términos de producción de hidrocarburos realmente más bien debería propender a que ellos no intentaran avasallar a ningún pueblo. Pues ellos dicen ahorita que tienen reservas por la vía de los esquistos para 78 años. Oye, eso es una reserva envidiable, pero el problema es por qué entonces John Bolton dice que necesitan, Venezuela estaría mucho mejor bajo la explotación de compañías estadounidenses del petróleo venezolano, por decirte algo. Entonces, eso ahí es una contradicción evidente, y esa contradicción evidente lleva a que eso o aquello no es tan cierto, o definitivamente ellos tienen una intención que no es la que le están mostrando al mundo entero. ¿Por qué? Porque si ellos tienen esa posibilidad de producir ese petróleo, indiscutiblemente, ¿para qué quieran el de Venezuela? Quiere decir que ahí hay una contradicción y de paso una mentira. Y esa mentira es la que está por revelarse en los próximos tiempos, de ahí el interés de ellos de avasallar aquí a Venezuela. Acuérdate los tiempos en que fuimos adolescentes y el noticiero estelar era la Creole Petroleum Corporation presenta El Observador Creole. Y cuidado con una nota que afectara siquiera a Estados Unidos, porque se cayó un avión. Vamos a consultar a ver si se puede poner esto. Francisco Amado Pernía, el gran maestro Francisco Amado Pernía. Francisco Amado Pernía, y el Observador Creole era prácticamente la base de la información que se difundía aquí en Venezuela. Era la columna vertebral de la columna vertebral, y por eso hablábamos antes de cómo las compañías estadounidenses, Rockefeller y su grupo, lograron imponer todo un aparataje que no daría este programa hoy para hablar de todos esos detalles, que vaya que son bastantes. Pero ellos impusieron una hegemonía que es la que intentan actualmente reconquistar. Y en el momento que Donald Trump dice que los rusos tienen que salir de Venezuela porque que están alterando el equilibrio de la región, eso uno se pregunta, ¿quién altera más el equilibrio de la región? Si ellos con N cantidad, 75 bases militares en América Latina, o los rusos con una cooperación técnico-militar con un país de la región. Además, tienen miles de bases en todo el planeta, ¿no? Sí. Las que usan, las que no usan y las que tienen en reserva, ¿no? Y las que no dicen, sobre todo, las que no dicen, que forman parte de los hechos encubiertos, y como actúan también las embajadas de esos países, de los Estados Unidos, en cada uno de esos países, donde son verdaderos centros de inteligencia para gobernar esos países. No, en la época de la Creole, cuidado, a ver qué piensa la embajada con esta noticia. Mira qué feo que está. Era increíble eso. Digamos. Es que es impresionante la forma como ellos ejercían en Venezuela toda su omnipotencia, era impresionante. Entonces,
Cuando Donald Trump habla también de que aquí en Venezuela era un país próspero, la pregunta era ¿para quién era próspero? Porque yo puedo citar datos de venezolanos que no han sido precisamente revolucionarios, como Arturo Uslar Pietri, que decía que en el 41 en Venezuela había alrededor de 300.000 ranchos de paja. Y para el año 55 decía en una conferencia aquí en Caracas que esa conferencia es que aquí en Venezuela había alrededor de una cifra parecida, pero ya en los cerros de Caracas. Y eso te demuestra indiscutiblemente que ellos, el beneficio para todos no fue igual, fue para una clase que ellos decidieron apoyar, que es la clase oligárquica de aquí de Venezuela, pero para el pueblo venezolano terminó batiéndose la vida en épocas como el caso del 27 de febrero del 89 en este punto. Pero volviendo al tema de hoy, que es lo más importante, yo pienso que han quedado totalmente explícito las acciones abiertas de los Estados Unidos con respecto a Venezuela, las acciones abiertas del ataque que recibió el Guri por la vía informática, el ataque que se ha recibido por la vía de la utilización de todos de elementos de orden electromagnético, ataques como el recibido por la vía del francotirador que disparó contra el patio de carga de la central del Guri, que produjo el incendio que hemos sido víctimas de estos días. Y el objetivo simplemente es parar a Venezuela, porque ellos han cercado a Venezuela y estos golpes a Venezuela les cuestan, según las cuentas que yo he sacado, yo tomaba en cuenta el año pasado el Producto Interno Bruto de Venezuela, que ha descendido. Estamos hablando de unos 240.000 millones de dólares. Si nosotros dividimos eso entre 365 días, tenemos que nos da algo así como unos 700.000 millones de dólares diarios. Quiere decir que por cada día que el país se pare, son 700.000 millones de dólares, 700 millones de dólares, perdón, menos que produce Venezuela todos los días. Y si a eso se le suma todo el cerco internacional que hemos tenido para la colocación de nuestro petróleo, el objetivo es ahogar, asfixiar a Venezuela para lograr la salida del actual gobierno y la derogatoria de esta Constitución. Y hoy en día no hay ninguna duda que desde aquí ha quedado los Estados Unidos prácticamente al descubierto en su injerencia aquí en Venezuela. Porque aquí Donald Trump se ha quitado la careta en materia de opinar y de dirigir, no de teledirigir, de dirigir directamente a la oposición venezolana, inclusive fabricando un personaje que realmente es la mejor definición de traición a la patria que podamos hacer en tiempos recientes. ¿Cuál? El estereotipo, ¿cuál es el máximo, el más representativo? Bueno, este señor que se autoproclamó, a mí me hasta molesta nombrarlo, porque realmente un estado de traición a la patria como ese nunca se ha visto en esos términos en Venezuela, por lo menos unos términos tan abiertos, una persona que llama a que aquí hay que, y de paso yo voy a aprovechar tu programa para lanzar esta preocupación. Él ha hablado de interrumpir el agua, interrumpir la electricidad e interrumpir el gas. Hay que ver lo peligroso que es la manipulación del gas. Por ahora han golpeado la industria eléctrica y con ella el caso del agua. Pero hay que tomar acciones preventivas necesarias para proteger todo lo que es tanto la distribución de gas por la vía de bombonas como por la distribución de gas por la vía de tubería. Es peligrosísimo una acción en ese sentido y hay que decirlo para que estemos pendientes de nuestros organismos de seguridad al respecto. Pero esto se ha llevado al punto de quererse robar dineros que son de la nación con la ayuda del gobierno de los Estados Unidos, con la ayuda que no queda duda del gobierno de los Estados Unidos y donde se ve que la intención
de este grupito que está ahorita liderizando la oposición venezolana, simplemente es una intención pecuniaria, no es una intención de patria ni de liberación de cosas, sino de cómo cada quien se queda con una tajada importante de cosas que nos pertenecen a todos los venezolanos. Bueno, llegan tiempos de definiciones y ahora veremos quién es quién y quiénes piensan con sentido de patria y de patria grande latinoamericana y caribeña, o simplemente son los bastardos servidores de los imperios, ¿no? Venezuela va a seguir resistiendo, Walter. Venezuela va a resistir todo esto y al final yo tengo la impresión de que vamos a ganar esta guerra. Porque es una guerra artera, es una guerra que nos insulta en todos los aspectos, que nos subestima al pueblo venezolano en todas las formas posibles y una guerra que debemos ganar por la independencia, la soberanía y por hacer de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un hecho vivo para todos los venezolanos y de garantía para todos los venezolanos. Bueno, hay un hecho tangible. El pueblo tiene una clara conciencia política después de los procesos que hemos vivido. Y cuando digo pueblo, habla alguien que, como yo, ha recorrido todos los cerros, todos los barrios en la época que no entraba ni la policía, ¿no? Este es otro pueblo y tiene conciencia. Y además, aquí está el hermanito del Cristo Azul de Chávez. Este es un pueblo que tiene fe, esperanza, mucha caridad, que son 3 virtudes teologales, pero además no tiene ni pizca de cobardía, ni se va a asustar, ni que nos desembarquen la infantería de marina. Aquí el que venga queda, y eso no lo inventé yo. Disponga usted de las cámaras, señor director.